creyente, me refiero a la iglesia y su disciplina. Vamos a estar hablando hoy acerca de la disciplina. Como la mayoría sabe, nosotros hemos estado trayendo una serie de clases sobre el tema de la iglesia. Hemos hablado de la iglesia y su gobierno, hemos hablado de la iglesia y su misión, hemos hablado de la iglesia y su adoración, entre otros tópicos. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de la iglesia y su disciplina. La iglesia y su disciplina. Ese va a ser el tema de esta clase y también el tema de la clase del domingo próximo, si Dios así lo permite. Cuando nosotros hablamos de disciplina eclesiástica, nos estamos refiriendo a ese proceso a través del cual nosotros tratamos de corregir el pecado no arrepentido de los miembros de un cuerpo local de creyentes. Como nosotros sabemos, lo sabemos por las Escrituras y también lo sabemos por experiencia, el pecado es parte inseparable de nosotros. Es algo que viene con nosotros desde nuestro nacimiento y nos sigue aún después de nosotros haber conocido al Señor, habernos arrepentido de nuestros pecados y haber sido salvados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. A pesar de todo eso, el pecado continúa con nosotros. Y la Biblia no solo asume que eso es una realidad, sino que también Dios en las Escrituras hace provisión para esa realidad. De tal manera que en Juan, o en 1 de Juan 1:9, nosotros leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De modo que Dios entiende que somos pecadores, Dios entiende que necesitamos lidiar con nuestros pecados, aun cuando nos hemos reconciliado con Él, y Él ha provisto la manera correcta para que nosotros podamos lidiar con esos pecados. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, confesar nuestros pecados, venir delante de Él y creer en su perdón para la reconciliación. El problema es que a veces, hermanos, nos rehusamos a admitir nuestro pecado y nos rehusamos a confesarlo. Y nos vamos, por decirlo de alguna manera, encariñando con nuestro pecado a tal punto que no queremos dejarlo. Podemos decir que somos creyentes, podemos decir que hemos pasado de muerte a vida, podemos bautizarnos, pasar a ser parte de la iglesia local y aún así, en ocasiones, nuestros corazones van a engañarnos a un punto en el cual nosotros no queremos apartarnos de nuestros pecados o de un pecado en particular. Y cuando alguno de nosotros llega a ese punto de pecar persistentemente, sin dar síntomas de arrepentimiento, ¿qué es lo que se supone que la iglesia debe hacer? Bueno, básicamente ahí es donde viene a jugar un papel importante el tema que vamos a estar tratando hoy, que es el tema de la disciplina eclesiástica. Como yo decía hace unos instantes, la disciplina no es un tema muy atractivo, no es un tema tampoco muy frecuente en los púlpitos, y no solo no se habla mucho de la disciplina, sino que en la actualidad ni siquiera se implementa en la mayoría de las iglesias evangélicas del momento. Si hiciéramos una encuesta dentro de las iglesias evangélicas dentro de los Estados Unidos, para ver cuántas iglesias han excomulgado a algún miembro en los últimos 5 años, nos sorprenderíamos de la cifra. No porque no haya habido motivos para la excomunión, sino simplemente porque la mayoría de las iglesias no quieren verse metidas en un proceso como ese, no quieren lidiar con los problemas de las personas. Dice el doctor Albert Mohler, hablando de este asunto, es una cita bastante extensa, pero vale la pena leerla. Dice, la declinación de la disciplina eclesiástica es quizás el fracaso más visible de la iglesia contemporánea. Habiendo perdido el interés en mantener la pureza de la confesión y el estilo de vida, la iglesia contemporánea se ve a sí mismo como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una mínima de rendición de cuentas. La falta de disciplina eclesiástica ya no es algo que asombra. Por lo general ni se nota, dice él. Para muchos miembros de las iglesias, la disciplina eclesiástica regulativa y restauradora ya no es una categoría con significado, ni siquiera un recuerdo. La generación actual, tanto de pastores como de miembros, carece de experiencia en cuanto a la disciplina eclesiástica bíblica. De hecho, la mayoría de los cristianos a quienes se le presenta la enseñanza bíblica acerca de la disciplina eclesiástica encaran la cuestión como una idea con la que nunca antes habían topado. Oyéndola por primera vez, parece tan anticuada como la Inquisición española o los juicios de las brujas de Salem.
Su única percepción del ministerio disciplinario de la iglesia es a menudo comparada con la historia de ficción o con una historia de ficción como lo fue La Letra Escarlata, esa novela que fue llevada al cine también, donde se obliga a una mujer adúltera a llevar un vestido de cierto color para identificarla públicamente por su pecado. Lo cierto es, hermanos, que hablar de disciplina eclesiástica hoy en día en los Estados Unidos es algo absolutamente anacrónico, absolutamente fuera de lugar. Es como si estuviéramos hablando un idioma extranjero en medio de gente que habla otro lenguaje. John MacArthur cuenta que cuando él llegó a Grace Community Church y comenzó a predicar sus primeros sermones acerca de la disciplina eclesiástica, eso fue alrededor de los años 70, alguien se le acercó y le dijo: ¿qué estás haciendo? No puedes ir así metiendo las narices en la vida privada de todo el mundo. Vas a vaciar la iglesia, todo el mundo se te va a ir, nadie se va a quedar contigo. Y eso era en los años 70. Afortunadamente eso no fue lo que pasó. Todos conocemos que Grace es una gran iglesia y la verdad triunfó. Pero eso fue en los años 70. Ahora la mentalidad americana es mucho más liberal en este sentido. Escuchen ese comentario hecho por un líder eclesiástico citado precisamente por John MacArthur. Si alguien puede ayudarme leyendo en voz alta esta cita, por favor. El proceso entero de disciplina de la iglesia suena increíblemente controlador e insensible. No puedo creer que alguna iglesia amanece con excomulgar a sus propios miembros por lo que hacen en sus vidas privadas. Y no puedo imaginar a una iglesia haciendo una declaración pública acerca del pecado de alguien. Lo que la gente hace en su tiempo personal es asunto suyo, no de toda la iglesia. Se supone que la iglesia es el lugar donde la gente puede ir para aprender cómo superar su pecado. ¿Cómo podrán hacer eso si han sido excomulgados? Me alegra que mi iglesia no excomulga a sus miembros que pecan. No quedaría ninguno de nosotros. Pensé que el evangelio era todo acerca del perdón. Y este es un reflejo de dónde está la mente evangélica contemporánea en nuestro país con respecto al tema de la disciplina. El pensamiento de la iglesia evangélica contemporánea hoy en día es este: lo que debemos hacer es amar incondicionalmente a todo el mundo. Yo voy a cuidar de mis asuntos, tú vas a cuidar de los tuyos, y de esta manera no nos vamos a tropezar unos a otros. La iglesia debe limitarse a enseñar la verdad, en el mejor de los casos, porque algunos ni siquiera lo enseñan. Los pastores deben limitarse a predicar y cada miembro debe ocuparse de aplicar o no las verdades que aprende de acuerdo a su deseo. Sin embargo, hermanos, sabemos que debemos saber que esta es una visión totalmente nueva y ajena al cristianismo histórico en cuanto a cómo lidiar con el tema del pecado dentro de la iglesia. De hecho, históricamente hablando, la disciplina eclesiástica era uno de esos elementos que se tomaban en cuenta para definir si una iglesia era verdadera o no lo era. Para los reformadores y para los post-reformadores, una iglesia que no guardaba la santidad del cuerpo, ejerciendo la disciplina eclesiástica cuando ésta era necesaria, era una iglesia falsa, no era una iglesia verdadera. Déjenme ponerle algunos ejemplos y le voy a pedir que me ayuden leyendo estas citas. Por ejemplo, la Confesión de Fe belga, escrita por Guido de Bresse en 1561. Alguien que lea, por favor, lo que dice este fragmento. Esas de tres marcas que la Confesión de Fe belga expresa que pueden definir una iglesia verdadera, el ejercicio de la disciplina eclesiástica es una de ellas. Juan Calvino dijo en su momento, alguien que lea: John L. Dach, un predicador del siglo XIX, dijo lo siguiente, alguien que lea también. Se ha podido comprobar que cuando una iglesia abandona la disciplina, Cristo también la abandona. Cuando una iglesia abandona la disciplina fiel, generalmente Cristo también la abandona a ella.
Y el historiador Gregory A. Willis, hablando de la Convención Bautista del Sur, dijo, alguien que lea, por favor. Antes de la guerra civil, esto es alrededor de la mitad de los 1800, una iglesia que no ejerciera la disciplina eclesiástica en la mentalidad de los bautistas de aquella época no era una iglesia verdadera. Ahora, ¿cómo ha llegado la iglesia actual a desentenderse de su deber, de esta postura, de ejercer la disciplina eclesiástica cuando es necesaria? ¿Cómo ha llegado la iglesia de una iglesia que creía estas cosas a la iglesia que tenemos hoy, que es una iglesia totalmente diferente? Estoy hablando de la iglesia en su sentido global, en nuestra nación sobre todo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, por un lado, hay factores culturales que no se pueden negar. La iglesia en Occidente, y particularmente aquí en los Estados Unidos, ha inhalado inadvertidamente la cultura, una cultura que sobreenfatiza la libertad individual como algo que debe ser defendido a todo costo. Y debemos admitir, hermanos, que las libertades individuales son importantes. Muchos de nosotros venimos de países donde las libertades individuales no valen un comino. Entonces, las libertades individuales son importantes y por supuesto que deben ser defendidas. Pero no podemos hacer un ídolo de las libertades individuales. No podemos hacer un ídolo de las libertades individuales. Y esta nación tiene una idolatría hacia la libertad. Y la iglesia americana, sin quererlo, ha inhalado inadvertidamente ese veneno y lo ha traído al interno de la iglesia. Cierto filósofo griego decía que los peces, mientras están en el mar, son incapaces de darse cuenta que están mojados. Como están en su estado, como el agua es su hábitat natural, son incapaces de darse cuenta que están mojados. Así que la iglesia le sucede lo mismo. Muchas veces, como el hábitat natural de nosotros es un país o una nación donde se defienden a toda costa las libertades individuales y donde la libertad es un ídolo, la iglesia ha ido asumiendo poco a poco ese veneno también y lo hemos traído a lo interno. Nosotros estamos aquí en el corazón de Hialeah. Quizás aquí nosotros no percibimos lo que es la nación americana con toda claridad. Pero si usted se muda a 2 o 3 horas al norte, usted no va a ver lo que se encuentra aquí en Hialeah, donde la vecina le toca la puerta para pedirle sal, o los amigos hablan de un balcón a otro gritándose. No, usted puede fácilmente en esta nación pasar 10 años viviendo frente a su vecino, levantarse todas las mañanas y decirle hi, hi, y nunca saber en 10 años el nombre de su vecino. Usted vive en su casa, yo vivo en la mía, usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted, y usted hace lo que quiera y no me da razón, y yo también hago lo que quiero y no le doy razón. Y así somos felices, todos. Ahora, eso puede ser de alguna forma aceptable en el contexto de un vecindario. Puede ser aceptable en ciertos y determinados contextos, pero no es aceptable dentro de la iglesia. La mentalidad de la iglesia debe ser otra, porque esa no es la mente de Cristo para con nosotros. Y debemos entender, hermanos, que ese aspecto cultural nos traspasa como iglesia. Ahora, no podemos echarle la culpa o toda la culpa a la cultura. También debemos reconocer que ha habido un deterioro teológico en la iglesia que ha llevado hacia el desuso de la disciplina eclesiástica. Un deterioro teológico donde algunos términos han sido sustituidos por otros, donde ha habido cambios de conceptos en teología. Por ejemplo, a finales del siglo XIX ya la iglesia estaba experimentando una serie de cambios en cuanto a ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto del pecado. La introducción de la psicología en la iglesia comenzó a decir que muchas cosas que para nosotros como creyentes estaban denominadas como pecado ya no eran pecados, sino que eran desviaciones o eran enfermedades o eran elecciones. De tal manera que ahora un borracho no es alguien que debe ser confrontado con su falta de dominio propio, sino que debe ser tratado con una terapia. Y un homosexual no es alguien que está pecando o está haciendo algo que no debe, sino es alguien que hace una elección, su propia elección. De tal manera que los miembros de la iglesia ya no cometen pecado, ahora fallan o se equivocan o hacen elecciones personales. Y todo esto, hermano, fue cambiando el lenguaje de la iglesia, suavizando los términos, de tal manera que se han ido normalizando algunas conductas que en otro tiempo habrían sido escandalosas para la iglesia contemporánea.
Yo me he sorprendido en algunos lugares donde se supone que hay gente que profesa la fe, donde existen pastoras homosexuales y donde existen gente que comete cualquier tipo de pecado, pero la idea es, estamos abiertos a todos, todos pueden, Dios nos acepta, Dios nos abre los brazos, nos recibe como somos. Esa es la idea que impera en la iglesia de hoy. A ello debemos también añadir que en esa misma época, finales del siglo XIX y principios del XX, la figura de Dios comenzó también a ser teológicamente rediseñada. Empezó a hacerse un énfasis desmedido en el amor de Dios, como si el amor de Dios fuera lo único que la Biblia enseña. Lo cual nos dejó una idea muy desafortunada de quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Progresivamente dejó de hablarse de un Dios santo, de un Dios que está enojado con el impío, de un Dios que es fuego consumidor, que exige santidad de su pueblo, para hablar simplemente de un Dios perdonador, amable, indulgente, lleno de gracia, que lo único que le interesa es aceptar el pecador tal y como el pecador viene. Ahora, es verdad que nuestro Dios es amor, pero no es verdad que nuestro Dios sea solo amor. Esa es solo una parte del carácter de Dios. Dios es amor, pero Dios también es ira. Dios es benevolente, pero Dios también es justo. Si usted toma el Nuevo Testamento y comienza a leer las páginas del Nuevo Testamento, verá con mucha claridad que aun cuando Dios es amor y Dios es todo gracia o Dios es un Dios de gracia, a pesar de eso, Dios también reclama de su pueblo que sea santos porque Él es santo. Y cuando los que profesan ser creyentes comienzan a vivir fuera del contexto de la santidad, a veces Dios hace algunas intervenciones dramáticas en la vida de la iglesia. Déjenme ponerle un par de ejemplos para que puedan ver esto con claridad. Si quieren ver esto con más claridad, vamos a Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Voy a pedir a alguien que me ayude leyendo este texto. Hechos 5, del 1 al 11. Esto no se trata de un pecado de ofrendar más o menos, como algunos que profesan el Evangelio de la Prosperidad tratan de introducir en este texto. Todo parece indicar que esta pareja simplemente había hecho una promesa a Dios, de que iban y a la iglesia probablemente también, de que iban a vender una heredad y que iban a dar todo lo vendido a la heredad, lo cual fue una promesa voluntaria que hicieron, nadie los obligó a hacer tal cosa. Pero a la hora de la verdad, parece que dijeron, bueno, esto es mucho dinero, mejor vamos a retener una parte, pero vamos a mantenernos diciendo que esta es la cantidad por la que vendimos la heredad. Y obviamente engañaron a la iglesia, pero a Dios no lo pudieron engañar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Trajo muerte súbita sobre esta persona. Poco después, dice, voy a leer yo, pasando como un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo nada de lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Dios haciendo una intervención dramática, directamente disciplinando a la iglesia. Ahora, noten los versos 11 y 13 que continúan. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, la disciplina surtió efecto. ¿Cuál efecto? El efecto de que los que estaban dentro tuvieron temor y se repensaron las cosas. Oyendo a John MacArthur hablando de esto, él decía, no puedo imaginarme el tamaño de la ofrenda del próximo domingo. Debe haber sido una ofrenda muy abundante en medio de todo esto.
Pero no solamente hacia los de adentro. Continúa el verso 12 diciendo, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los de adentro temieron, y los de afuera se lo pensaron 2 veces para ir a meterse en una iglesia donde se tomaban en serio el pecado. Dios está interesado en la santidad de su pueblo y Él interviene a veces de maneras dramáticas. Él lo hace. Ahora, esto va en contra de los estándares que nosotros encontramos en los libros de crecimiento moderno. Usted se lee un libro hoy en día de Iglesia Crecimiento y va a encontrar todo lo contrario a lo que estamos viendo en este texto. Simplemente para tratar de que las personas no se ahuyenten, no les hables del pecado, no hablemos de la disciplina, no traigamos juicios sobre las personas. Lo que pasa, hermano, es que a la luz de lo que vemos en este texto, a Dios le importa mucho menos tener una iglesia grande que tener una iglesia santa. Dios está interesado más en tener una iglesia santa que en tener una iglesia numerosa. Y esa debe ser nuestra idea en cuanto al crecimiento de la iglesia. Dios interviene, a Dios le interesa la santidad de su pueblo y a veces Él interviene de manera dramática. Ahora alguien dirá, bueno, pero no siempre Dios realiza estos actos dramáticos de disciplina. No siempre vemos a gente cayéndose muerta aquí por su pecado. Por supuesto que no. Aunque yo tengo la convicción bíblica de que Dios eventualmente también puede hacer eso. Si quieren verlo con más claridad, miren primero a los Corintios, bastante tiempo después de estos eventos de Jerusalén, miren lo que Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 11, 29 al 32. Alguien que lo lea, por favor. Come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Este es un ejemplo muy claro de cómo algunos hermanos en la iglesia de Corinto habían sido disciplinados directamente por Dios por su manera impía de vivir y a la vez mantenerse en su vida eclesiástica como si nada pasara. Al punto que dice Pablo, hay algunos que están enfermos, hay otros que están debilitados y hay otros que ya duermen. Eso significa hay otros que están muertos, que ya murieron. ¿Por qué? Bueno, si leen el texto claramente, porque Dios trajo disciplina sobre ellos. Y noten que estamos hablando de creyentes, dice, para que no sean condenados con el mundo. Es decir, Dios puede traer disciplina, hermano, porque Dios está interesado en la santidad de su pueblo. Y eso es lo que quiero resaltar con estos textos. A Dios le interesa la santidad del pueblo, de su iglesia. Y a nosotros debe interesarnos la santidad de su iglesia. Nosotros debemos lidiar con el pecado de los miembros cuando se vuelven impenitentes o persistentes por amor a sus almas. Y la manera en la que se nos llama a lidiar con eso es precisamente a través de la disciplina eclesiástica. Ahora, no quiero que nadie se lleve una idea equivocada de nuestra iglesia, que puede imaginar que nosotros estamos detrás de la puerta vigilando a la gente para decirle, te atrapé en un pecado, o que tenemos una especie de CIA o KGB o el G2 o la seguridad del Estado cubana, ni nada por el estilo. No estamos hablando absolutamente nada de eso. Estamos hablando simplemente de que nos interesa el alma de las personas, nos interesa su salud espiritual y tenemos un interés genuino, un interés sincero, un interés santo por la salvación y por la perseverancia en salvación de nuestros miembros. Y es de esto de lo que se trata. No estamos hablando de ser intransigentes, no estamos hablando de ser legalistas, estamos hablando de un interés santo, piadoso y genuino por la santidad de nuestra congregación. Y para eso nosotros necesitamos hacer un uso bíblico de la disciplina. Ahora, ¿cómo, cuándo y dónde hacer uso de la disciplina? ¿Cómo, cuándo y dónde hacer uso de la disciplina? Bueno, esto es lo que vamos a ver en lo que nos resta de clase y también en la clase del domingo próximo. Y para ello vamos a estar centrados en un texto, tanto este domingo como el próximo, que es, por decirlo de alguna manera, un tratado acerca de la disciplina eclesiástica. Me refiero a Mateo capítulo 18, versículo. Bueno, aquí hay otros textos donde Dios dice cómo su amor no es incompatible con el hecho de disciplinar a otros. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celosa y arrepiéntete.
Y en Hebreos 12:6 dice: el Señor a quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 18, versículos desde el 15 hasta el 20. Y sí voy a pedir que alguien me ayude leyendo este texto, que va a ser la base para nuestra exposición, de una forma alta y clara, por favor. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay 6 cosas que se nos enseñan en este texto acerca de la disciplina eclesiástica. Y esas 6 cosas van a ser el bosquejo de lo que vamos a estar viendo en lo que queda de clase hoy y la clase próxima. Hoy vamos a ver 3 de ellas y en la próxima clase veremos 3 más. Estas 6 cosas son las siguientes. En primer lugar, el lugar de la disciplina, valga la redundancia. En segundo lugar, el propósito de la disciplina. En tercer lugar, el agente de la disciplina. En cuarto lugar, la ocasión para la disciplina. En quinto lugar, el proceso de la disciplina. Y en sexto lugar, la autoridad para la disciplina. Son esas las 6 cosas que vamos a estar viendo sobre la disciplina eclesiástica: el lugar, el propósito, el agente, la ocasión, el proceso y la autoridad para la disciplina. Vamos a avanzar hoy hasta donde el Señor nos permita, y en la próxima clase vamos a completar este bosquejo. Veamos en primer lugar el lugar para la disciplina, valga la redundancia. Dice nuestro texto una vez más: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pregunta: ¿cuál es el lugar para la disciplina? A la luz de este texto. La iglesia, ese es el lugar para la disciplina. Es interesante notar que Jesús usa el término iglesia solo 2 veces en los evangelios. Una en Mateo 16:18, cuando dijo: yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la otra es aquí en Mateo 18:17. Ahora, aunque la palabra iglesia en griego es la misma, eclesía, que significa los llamados afuera, se traduce también como reunión o convocación. No obstante, está claro que la iglesia a la que Cristo se refiere en Mateo 16 es un tanto diferente a esta iglesia a la cual se refiere aquí. En el otro pasaje está hablando Jesús de la iglesia en un sentido universal. Es la iglesia que Él edificará, uniendo a creyentes de toda tribu, lengua y nación. Yo edificaré mi iglesia, dijo Cristo. Pero aquí el Señor se está refiriendo a una iglesia claramente diferente. Es la iglesia en un sentido más local, en un sentido más definido. Es la iglesia como un grupo de creyentes específicos que se pueden unir geográficamente, que pueden estar juntos en un lugar, estar en una reunión, escuchar un reporte de un hermano que peca, tener a hermanos que pertenecen a ella y también excomulgar a un hermano en un momento determinado. Obviamente Cristo está aquí hablando de la iglesia local, se está anticipando algo que todavía no estaba. La iglesia local como fenómeno local, como fue luego la iglesia en Jerusalén, como fue después la iglesia en Antioquía y como es nuestra iglesia aquí en Miami. Es en este contexto que el Señor dice que la disciplina debe ser implementada. Debe ser implementada en el contexto de la iglesia. Si tu hermano de la iglesia peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oye, ve y busca 2 testigos. Y si no te oye, ve y llévalo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, que la iglesia lo excomulgue. ¿Eso es la iglesia universal? No, no es la iglesia universal, es la iglesia local. Ahora bien, esto tiene sus implicaciones. Por un lado, y esto es importante, hermano, este no es un proceso diseñado para llevar a cabo en otro lugar que no sea la iglesia. Este no es un proceso diseñado para llevar a cabo en el trabajo, ni llevar a cabo en la escuela, ni en su club de fútbol.
Si usted, por ejemplo, es security de un banco y usted ve a una persona que viene a robar el banco, usted no le va a decir, bueno, déjame seguir el proceso de Mateo 18. Primero voy a amonestarlo en privado y después le voy a decir, mira, pues por esta vez, pues vamos a pasarlo por alto. Yo recuerdo que a alguien, llegando a este país, le hicieron una entrevista de trabajo para trabajar en una tienda y le preguntaron, si usted ve a alguien robando en la tienda, ¿qué haría? Y él dijo, bueno, yo, Mateo 18, no, yo iría y le diría en privado que eso no lo debe hacer. Le dijeron, bueno, ok, pues está bien, ya lo llamaremos cuando tengamos trabajo para usted. Obviamente, hermano, esto es para un contexto eclesiástico, no para un contexto laboral, ni estudiantil, ni nada por el estilo. Ahora bien, por otro lado, lo que estamos viendo también ahora implica que la iglesia es el tribunal supremo en el cual deben ser tratados todos los pecados de sus miembros. No hay otro tribunal por encima de la iglesia, no hay ningún tipo de jerarquía, no hay ningún tipo de grupo, de comité, de institución, de sínodo, de concilio, de obispo por encima de la iglesia local que tenga la autoridad para ejercer disciplina sobre los miembros. Hay iglesias que están sujetas a sínodos o concilios o comités, y cuando hay un problema en la iglesia local aparece el comité. Yo recuerdo en un sitio donde aparecía el comité y todo el mundo, el comité pastoral, todo el mundo le tenía terror al comité pastoral, porque venía a resolver los problemas que se daban en el contexto de la iglesia. Bueno, con todo respeto hacia los que creen de esa manera, no veo eso en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia es que la iglesia resuelve los problemas con sus miembros y ese es el tribunal máximo, el de mayor autoridad. En el caso de los católicos, ellos tienen una jerarquía donde los obispos están en autoridad sobre los que son menores. El Papa puede excomulgar a cualquiera. Pero no creer en eso fue la razón por la que Martín Lutero en 1520, cuando el Papa León X le dio la bula diciéndole te excomulgamos de la iglesia, Martín Lutero reunió un grupo de gente en el pueblo, hizo una hoguera y dijo, mira, aquí estoy quemando la bula del Papa León X. Porque no tiene ninguna autoridad para excomulgar a nadie. La autoridad es conferida a la iglesia local. Noten cómo ni aun el apóstol Pablo, a pesar de ser apóstol, cuando fue a hablar del tema de excomulgar a una persona, él fue quien lo excomulgó. Él dijo a la iglesia de Corinto, en aquel famoso caso donde había un joven acostándose con la esposa de su papá, él dijo, reúnanse ustedes, entre ustedes, con mi espíritu y el tal sea excomulgado. Primero los Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5 y 13. Alguien que lo lea, por favor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitar pues a este perverso del pueblo. Pablo fue enérgico en sus palabras, la persona debía ser excomulgada, pero no sin la participación de la iglesia. Reúnanse ustedes con mi espíritu y quiten a esa persona de la comunión. Otro ejemplo también que nos indica cómo la iglesia es el tribunal supremo en asuntos de pecados de sus miembros es cuando los corintios, precisamente ellos, estaban llevando los asuntos a los tribunales civiles. Habían situaciones en el contexto de la iglesia y terminaban yendo a los tribunales civiles a discutir el tema. ¿Y qué les dice Pablo? Primero los Corintios capítulo 6, versículos 1 y luego 5 al 6. Alguien que lo lea también, por favor. Cuando tiene algo ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos, de los injustos y no delante de los santos, para avergonzaros lo digo, pues que no hay otro entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Delante de quién debía resolver los asuntos ellos? Según dice el texto. ¿Delante de quién? De los santos, delante de los santos. Ese era el lugar donde debía resolver los asuntos. Ahora, quiero aclarar que hay diversos pecados que por su naturaleza se convierten en delitos civiles y pueden tener la necesidad de llegar a una corte. Si usted viola a un niño, si usted asesina a una persona, probablemente además de ser disciplinado en la iglesia, usted tenga que enfrentar cargos judiciales. Pero no por su pecado, sino por su delito. Porque su pecado, además de ser un pecado, que es lo que se trata en el contexto de la iglesia, también es un delito para esta sociedad.
Y usted debe enfrentar ese delito como miembro de la sociedad. Pero la iglesia debe resolver sus asuntos de pecado al contexto de la iglesia. Esto habla de la separación también entre iglesia y Estado, pero es otro tema en el cual no nos vamos a meter. Ahora, lo que estamos hablando es simplemente que el tratamiento del pecado como pecado y no como delito es algo que debe ser resuelto en el contexto de la iglesia. La iglesia es el tribunal supremo y final que debe resolver los pecados de sus miembros. Ahora bien, entonces este es el lugar de la disciplina. Veamos ahora cuál es el propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Miren el texto una vez más. Alguien que lo lea, por favor. Pregunto, ¿cuál es el propósito de la disciplina según este texto? Ganar al hermano. Hermano, escuchen esto con atención, porque esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. El propósito de la disciplina es ganar al hermano, es restaurarle, es traerlo de vuelta. No vas a amonestar a tu hermano para desahogar tu enojo, tu ira, tu amargura por lo que te hizo, para restregarle en la cara que te ofendió o que te dañó. Si tú vas a amonestar a alguien y vas con ese espíritu, lo mejor que puedes hacer es dar media vuelta y ir y orar para que Dios cambie tu actitud antes de ir y amonestar al hermano. Porque es que esa no es la idea de la disciplina eclesiástica. Y esto es algo que debemos entender también a nivel de iglesia. La meta de la disciplina no es expulsar a la gente para quitarnos a los problemáticos de arriba. No es castigarlos por la deshonra que nos han traído como congregación, no es avergonzarlos públicamente, ni mucho menos usar su pecado como plataforma para promover nuestra propia santidad. ¿Verdad que hacemos eso con frecuencia? Alguien cae y usamos su caída como plataforma para promover nuestro propio prestigio. Hablamos con menosprecio. Mira lo que hizo. Y con eso estamos diciendo, yo no lo haría. Hermanos, hacer algo así es abominable. La disciplina eclesiástica es restauradora y constructiva. Es para eso que Dios nos disciplina. Y es para eso, para lo que una iglesia debe disciplinar a sus miembros. Noten Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 10. Alguien que lo lea, por favor. Nuestros padres nos disciplinaban, aún con la mejor intención, como a ellos les parecía, dice el autor de Hebreos. Y aún así los venerábamos. Pero Dios no es así. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hermano, la disciplina de la iglesia debe ser un reflejo de la disciplina de Dios. Debe ser una disciplina no punitiva y destructiva. Debe ser una disciplina constructiva. Una disciplina bíblica está encaminada hacia el propósito de ganar al hermano para que pueda ser útil esa disciplina para él, para que él pueda participar de la santidad divina. La palabra que Jesús usa en el verso 15 de Mateo 18 y que se traduce como ganar es un término comercial que se usaba para hablar del acto de adquirir riquezas o obtener posesiones. Se usaba siempre en referencia a tener algo de valor. Un hermano que se ha desviado y que se ha apartado de la obediencia es algo valioso, es algo de estima a los ojos de Dios y por tanto debemos tratar de rescatarlo. Debemos tratar de ganarlo, de atraerlo de vuelta, no simplemente de darle palo. Esa no es la idea de la disciplina. Miren el contexto inmediato de nuestro pasaje. Ahí sí quiero que vayan, Mateo 18, busquen en sus Biblias y miren el contexto inmediato de nuestro texto. Si ustedes leen Mateo 18, versículo 15, ahí empieza el texto que estamos mirando, pero miren lo que hay justo antes. Busquen y díganme de qué está hablando Cristo ahí. ¿De qué se habla? Esa es la parábola de la oveja perdida. De cómo el buen pastor va, deja 99 ovejas y sale a buscar una que se le perdió. ¿Por qué? Porque él no quiere que se pierda. Vean la conexión en el texto, hermano. Voy a leer desde el versículo 13. Creo que lo tengo aquí.
Voy a leer desde el versículo 13, dice, y si acontece que la encuentra, es decir, esta es la oveja perdida, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de Dios que vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y ahora vean la conexión. Por tanto, porque Dios no quiere que se pierda ninguno de esos. Por eso, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y solo. ¿Notan la conexión? Si los que estudiaron inductivo saben que ese por tanto es la conclusión de lo que está antes. Porque Dios sale a buscar al pecador y a rescatarlo y no quiere que se pierda. Por eso nosotros tenemos que ir a rescatar al hermano que ha pecado. Este texto anterior se aplica a los pastores. Los miembros de la iglesia ven a buscar a Dios. Sin embargo, Jesús lo aplica a la iglesia. Exactamente. Y es algo que vamos a ver con más claridad también ahora. No. Es parte del otro punto. Así que, hermanos, el propósito de la disciplina siempre es traer de vuelta. Es la misma idea cuando Pablo habla en Gálatas 6.1. ¿Qué dice Gálatas 6.1? Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué debemos hacer si alguien es sorprendido en una falta? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Machacarlo? ¿Apabullarlo? ¿Hacer leña de esa persona? ¿Qué? Restaurarle. Ese es el propósito de la disciplina. Restaurar. Esa y no otra es la meta. El término restaurar, eso lo estudiamos cuando vimos hace un tiempo atrás Gálatas. El término restaurar aquí es catartizo y es una palabra muy interesante porque se usa para reparar algo. Es la palabra que se usaba o que se usa cuando dice que los discípulos estaban reparando las redes. Las redes se habían roto y ellos estaban reparándolas para llevarlas a su uso normal, para volverlas a reusar. Y esa es la idea de la restauración. Es tratar de tomar al hermano que ha caído para que pueda ser llevado a su posición anterior. Hermanos, es triste cuando una iglesia no entiende de qué se trata la disciplina. Y en vez de restaurar al caído, lo que intenta es destruirlo. El Señor nos libre de un espíritu donde no tengamos compasión y no tengamos empatía y gracia hacia aquel que está en una situación de pecado. Incluso, hermano, debemos ser cuidadosos en esto, porque hay una alerta en este texto y es una alerta muy importante. Pablo dice, hazlo así porque no sea que tú también seas tentado. Si donde está el hermano hoy puedes estar tú mañana. Y con la misma vara que tú mides, probablemente vas a ser medido. Por tanto, es importante este aspecto. Aún en el caso de la excomunión, cuando un caso llegue a un punto tan dramático, donde haya que excomulgar a la persona, el propósito va a seguir siendo precisamente el de la restauración. Noten el caso de 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo dijo, saquen a este perverso delante de la iglesia, sáquenlo. Pablo lo dijo, debía ser excomulgado, pero noten para qué. Miren 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Alguien que lo lea, por favor. Sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo y testigo del Señor. ¿Cuál era el fin? Que el espíritu pudiera ser salvo en el día del Señor. Siempre, hermano, la disciplina eclesiástica va encaminada a traer de vuelta a la persona que ha pecado, siempre y cuando esto sea posible. Lamentablemente eso en ocasiones no es posible, pero es el propósito que debemos tener nosotros. Bien, hemos visto hasta aquí entonces el lugar de la disciplina, hemos visto el propósito de la disciplina. Vamos a ver ahora el agente de la disciplina. Y esta es mi parte favorita del pasaje. ¿Quién es la persona encargada por Cristo para implementar la disciplina de la iglesia? Como mencionaba el pastor Joel, probablemente muchos de algunos digan aquí, bueno, los pastores, para eso son pastores. O no los pastores y los diáconos, que son los oficiales. Los pusimos de oficiales en la iglesia, que ellos se ocupen de este tipo de problemas. Bueno, vamos a ver quién es el agente comisionado por Cristo para este asunto. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti y ve y repréndele estando tú y él
¿Quién es la superestrella de este versículo? ¿A quién comisiona el Señor para llevar a cabo e implementar la disciplina eclesiástica? Sorpresa, es usted. Es usted, es usted mismo. No, aquí no se mencionan los pastores, aquí no se mencionan los diáconos. La estrella de este texto eres tú. Tú eres el encargado de implementar la disciplina en la iglesia. En español existen sujetos elípticos o que se omiten. Y se pueden construir oraciones donde se van omitiendo esos sujetos. Pero el sujeto está ahí, el sujeto de la oración. Si leyéramos este texto sin eliminar ningún artículo o ningún pronombre, ningún sujeto, leeríamos algo así. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y tú repréndele. Y si te oyere tú, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma tú 2 o 3 testigos para que de la boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Y si no oyere a los testigos, ve tú y dilo tú a la iglesia. ¿De quién es esto? ¿De quién está hablando Cristo? Está hablando de ti. Ese es el agente de la disciplina eclesiástica, usted y yo. No yo en categoría de pastor, ni de diácono, ni de nada, ni de comité de disciplina. Estamos hablando de yo como miembro de la iglesia y usted como miembro de la iglesia. Ahora, quizás aquí usted diga, bueno, pero yo no soy una persona muy elocuente, a mí no se me dan las buenas relaciones con la gente, a mí la gente se pone brava cuando yo le digo algo. ¿Por qué no lo hacen los pastores que están quizás más capacitados para hacer tal cosa? Mi hermano, por una sencilla razón, el texto no manda a los pastores, Cristo dice que debe ser usted. Si usted tiene la capacidad de ver a un hermano pecar y puede decir, wow, este hermano está haciendo lo que no debe. Si usted tiene esa capacidad, entonces también tiene la capacidad de ir y decírselo al hermano. Lo mismo que vemos en Gálatas 6:1, texto que ya hemos leído varias veces. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno sorprende a alguien en una falta, vaya a decírselo al pastor. Vaya a comentarlo con los demás hermanos. No, vaya y restáurelo. Vaya y restáurelo. Son ustedes, dice Pablo, los que tienen la responsabilidad y el deber de lidiar con sus hermanos. Es una responsabilidad que Dios te ha asignado a ti. Lo gracioso, hermano, es que a veces decimos no tener la habilidad ni el talento para acercarnos al hermano y confrontarlo, pero sí tenemos la habilidad, el talento y la elocuencia suficiente como para decírselo a quien no debemos decírselo. Decirle, ¿viste lo que hizo fulano? O de una manera más piadosa. Mira, te voy a contar esto para que ores por fulano. Es para orar, no estoy chismeando ni nada, simplemente es para que ores por el hermano. Vamos a orar para que Dios le dé la luz, de que pueda ver su pecado. Mi hermano, Dios le puede dar la luz a través de ti. Ve y dale la luz. Ve e ilumínalo. Dile lo que tú estás viendo. Lo cierto es que es mucho más atractivo hablar con terceros del pecado ajeno que ir y confrontar a una persona con su propio pecado. Como decíamos, es atractivo porque sobre las cenizas del que ha caído podemos construir nuestra propia reputación. Eso es muy atractivo. Hablar de lo que otros hicieron que nosotros no haríamos. Y eso tiene eso nos gusta, nos anima, nos entusiasma a hacer tal cosa. Pero mira la manera en la que Dios desde épocas muy tempranas tuvo que lidiar con esta tendencia pecaminosa de a no amonestar al hermano que peca, pero sí chismear acerca del pecado. Vamos a Levítico capítulo 19, versículos 16 al 17. Alguien que lea. Para un momentico ahí. Este es un mandamiento muy claro, cargado de sobriedad. Dios está diciendo, no andarás chismeando contra tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Está vinculando el atentar contra la vida del prójimo con el chisme. Y tan serio es el asunto, sí, Dios lo ve serio. Fíjate si lo ve serio, que lo firma con su puño y letra. Dice, yo Jehová, esto lo digo yo, para que no quede en duda, como diciendo, esto es cierto y lo estoy diciendo yo. ¿Y qué más dice? Continúa, por favor. Patrón de Mateo 18. Si tú ves a tu hermano pecando, no seas indiferente, ve y razona con tu hermano. Ve y razona con él. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos al hermano pecando
y no vamos y razonamos con él directamente, bueno, sucede las dos cosas que menciona el texto. O nos ponemos a chimbear del hermano, o nos amargamos en nuestro corazón y le aborrecemos. Eso es lo que pasa cuando un hermano peca contra nosotros y no hacemos lo que tenemos que hacer. O hablamos con quien no debemos, o simplemente comenzamos a tener amargura en nuestro corazón. Pero el llamado del Señor es, no andes chismeando, no te amargues en tu corazón, ve y razona con tu hermano, hazle bien, rescátalo, tráelo de vuelta. En resumen, hermanos, no hay alternativa. Si tu hermano peca, tú eres el responsable delante de Dios de ir y confrontarlo. Al menos en primera instancia, esa es una responsabilidad tuya y mía. Debe ser tú y no otro, el agente que Dios use para implementar la disciplina en su iglesia. Bien, hermano, hemos visto entonces el lugar de la disciplina, el propósito de la disciplina, el lugar de la disciplina en la iglesia, el propósito de la disciplina, restaurar. El agente de la disciplina es usted. Nos queda por ver la ocasión de la disciplina, el proceso de la disciplina y la autoridad para la disciplina, pero eso es algo que vamos a ver en una próxima clase. Permítanme un par de minutos para aterrizar esto que hemos visto a la vida de nosotros, a la vida práctica, para aplicar estas verdades que hemos visto. Lo que hemos estado estudiando hoy pone un peso particular sobre tus hombros, sobre los míos también, pero ahora debes llevar esto a título personal. Esto pone un peso particular sobre tus hombros. Si eres miembro de la iglesia, Dios te ha designado como el agente escogido para rescatar y para restaurar al hermano que ha pecado cuando el hermano lo necesite. La pregunta es, ¿cuán comprometido tú estás realmente con el cumplimiento de este deber? ¿Te importa el alma de tu hermano? ¿O eres de los que ha inhalado la cultura americana del individualismo y la libertad personal? Tú allá, yo aquí, no me meto contigo, no te metas conmigo, y así todos somos felices. Tú has asumido la mentalidad de Caín, que cuando el Señor, Dios le dijo en el huerto del Edén, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Bueno, no estaba en el huerto del Edén, ya lo habían expulsado, pero estaba cerca. Él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La respuesta a esa pregunta la da Cristo. Cristo dice, sí, tú eres guarda de tu hermano. Sí, somos guardas de nuestro hermano. Y debemos sentirnos responsables del pecado de nuestro hermano, porque somos una comunidad, somos una familia. Y a Dios le importa el alma de tu hermano. No quiere que ninguno se pierda. Por tanto, a ti debe también importarte. Te dejo con el texto de Santiago 5, 19 al 20, que es muy elocuente en cuanto al beneficio que podemos hacer y el bien que podemos hacer a otros hermanos. Dice Santiago, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, Dios nos ayude a ver la bendición que hay detrás de esta práctica de la disciplina, tanto para nosotros como para la iglesia en general. Nos quedan 3 minutos. Si alguien tiene una pregunta, un comentario o algo que añadir, este es el momento para hacerlo. Sí, hermano. ¿Cuántas veces entonces perdonaré al hermano? Uniendo eso con el objetivo fundamental de la disciplina, que es restaurar. Le dice, lo perdonaré 7 veces, quizás era una medida usada en aquel entonces, pero permitió decirle, no, hasta 70 veces. Quiere decir que aún después de la excomunión, si ese hermano retorna arrepentido genuinamente de su pecado, nosotros estamos en el deber de retorno. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, hermanos, sin más comentarios vamos a orar y así terminamos nuestra clase. Señor, te damos las gracias por tu
plan perfecto. Que tú, Señor, no solamente te ocupaste de salvarnos, sino también de insertarnos en un cuerpo donde podemos ser cuidados, preservados y donde hay personas que se interesan por nuestras almas. Danos un corazón comprometido con estas cosas que hemos visto hoy y ayúdanos a que nos interese el alma de los de tu pueblo, así como te interesa a ti, Señor. Regálanos ahora que al venir y adorarte, lo hagamos con un corazón rebosando gratitud, con un corazón, Señor, donde reconozcamos tus misericordias, tus compasiones y las múltiples bondades que has tenido para con nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias por esto. Amén.